Buenas tardes, buenas noches aquí en Argentina. Mi nombre es Guillermo Navarro, vivo aquí en Argentina y vamos a participar de una edición más del SIMBA, del Simposio Internacional de Manejo de la Vía Aérea, organizado por la empresa Unfocus. Así que, bueno, con mucho gusto vamos a mostrar algunas cositas que están relacionadas al nuevo dispositivo de la compañía, se llama New Way, del cual soy uno de los creadores. Y sin más demoras, entonces nos vamos a poner a compartir la pantalla para mostrarles a ustedes algunas novedades que tenemos. Bueno, ahí está anunciado el Simba. El título que vamos a llevar durante la grabación es Intubación híbrida y dinámica, como dice ahí, a la vanguardia del manejo de la intubación traqueal. Como les mencionara, mi actividad como desarrollador y consultor es para On Medical, para tener declarado el conflicto de interés, y vamos a entrar entonces en tema. Hay una frase, palabra, axioma, no sé bien qué término darle, que es esto que dice aquí, que es el éxito del primer intento. Hoy se trabaja muchísimo porque el primer intento de intubación sea el único y sea el definitivo, de manera de no entrar a sectores más incómodos o más bajos de los árboles de decisión. Entonces, eso más o menos está medido y como pueden ver acá abajo una foto del quirófano, para operadores que tienen habilidad y están entrenados, la tasa de fallos es del 2,3%. Para el global de los anestesiólogos es del 6%. Y para unidades de cuidados críticos, departamentos de emergencia y otras actividades que no están desarrolladas en el quirófano asciende al 15%. Este 2,3 o este 6 pudiera sonar bajo, o sea, una tasa de yerros bajo, pero si vemos que hay una posibilidad de que entre 50 y 60 millones de intubaciones se hagan en un año, si uno toma el 6%, 60 millones, podríamos claramente decir que aún en la era de la videolaringoscopía seguimos teniendo problemas y seguimos teniendo riesgos. Con esto podemos sacar una conclusión de que nosotros sabemos cuánto acertamos y cuánto erramos, según estemos más entrenados, según seamos anestesiólogos o estemos trabajando en otras áreas. Lo que no tenemos bien estudiado es por qué fallamos. Y ese es el nuevo y gran desafío. Saber qué pasa en ese 6% con los operadores que tienen un fallo, ¿no? Entonces aquí nos forzamos, antes de entrar en tema con el puro equipo, a analizar un poco cómo es la vía aérea, la anatomía y comprender un poco algunas cosas de la geometría de la vía aérea. Esto que se ve aquí, que son los tres ejes de la vía aérea, el oral, el faringio y el laringio, que cuando se elevaba y hiperextendía la cabeza del enfermo, cuando se eleva y se hiperextiende, se hace un solo eje. Se llama la teoría de Bannister, que está, es del final de la Segunda Guerra Mundial, 1944, casi el final. Y como lo dice allí, es una teoría que nunca tuvo una representación real. Si por si eso fuera poco, en el año 2000, un autor que se llama Ade publicó estos estudios de hechos en pacientes voluntarios con resonancia y vio que haciendo esas maniobras, que se llaman las maniobras del olfateo, familiarmente hablando, no hay manera posible de alinear los ejes. Entonces eso quedó como una verdadera teoría, ¿no? Que no se, en la práctica no se podía. Fíjense que en esta fotografía se le eleva el cuello, en esta se le estira la cabeza y los ejes aún siguen totalmente fuera de sí en lo que hace a una reunión. Y aquí pasa más o menos lo mismo. Digamos que esta teoría de Bannister es más para obviarla que para tomarla como ejemplo, y sin embargo tiene una aceptación que es mundial todavía, ¿no? Esos son los trabajos en donde él muestra que no hay manera alguna de alinear los ejes a través de la resonancia. Hubo que esperar a que la resonancia exista para hacer estas pruebas. Por detrás siempre fueron como dibujitos o esquemas teóricos. Luego viene otro autor que se llama King Gritland, que hace las curvas de la vía aérea, que es una teoría mucho más actual. Este estudio creo que es del 2020, por ahí, y donde él describe una curva primaria, que es esta que está aquí, que lleva el nombre por donde trayecta, o orofaringia, un punto de inflexión rojo, y una curva secundaria, que lleva el nombre por donde trayecta también, que se llama laringotraqueal, que es la verde. Y el punto de inflexión, fíjese que construye una curva inversa a la otra y una a continuación de la otra. Esta teoría de Greenland de las curvas expresa la anatomía real de la vía aérea y puede explicar mucho mejor
ciertas dificultades para comprender por qué fallamos. Y vamos a analizar un poquitito eso. Cuando tenemos los pacientes en posición neutral, podemos ver que la curva primaria es la orofaringia, ese es el punto de inflexión, y la curva secundaria es la que va por la laringe y la tráquea, ¿verdad? Entonces, si nosotros levantamos la cabeza del paciente, lo que conseguimos es aplanar esta segunda curva. Miren cómo esta curva que está acá se transforma en plana cuando elevamos la cabeza. La elevación podría ser de un nivel hasta que el conducto auditivo coincida con el eje external, eso es bien conocido. Si hacemos una extensión atlanto-occipital, o sea, una extensión de la cabeza sobre las cervicales superiores, lo que vamos a conseguir es aplanar la segunda curva, perdón, la primera, que es la verde, fíjense cómo está arqueada acá y está aplanada acá. Si uno usa un laringoscopio directo convencional, terminar de aplanar la curva primaria significa que lo tiene que hacer el propio dispositivo. Entonces, de esa manera se podría construir un eje recto de visión entre las cuerdas vocales y el ojo del operador. Hasta ahí con eso vamos bastante bien. Ahora bien, vamos a entrar en tema con los videos porque esta es la base de por qué nosotros creamos como creamos este dispositivo. Aquí vemos de nuevo a la curva primaria integral y a la curva secundaria. Si tenemos videos de una geometría estándar, como estoy marcando acá abajo, pues no cambia absolutamente nada porque la geometría per se de la pala es la misma. Lo único que va a cambiar es que uno en vez de hacer un eje de visión directa, que también puede hacerlo, va a usar una visión indirecta. Ahora bien, cuando se usan videolaringoscopios de hojas hiperanguladas que se adaptan a la curvatura de la vía aérea, como es este que está acá, es el término que se conoce como look around the corner, que quiere decir que uno puede ver más allá de la vuelta, más allá de la esquina. Se transforma esta situación en una capacidad y una facilidad para ver que realmente es impresionante, pero el paso que sigue, que es poder pasar el tubo, a veces resulta difícil. Y de allí se desprende el puedo ver, pero no puedo intubar. Can see, but cannot intubate. Y allí es donde tenemos que entonces entender que hay una habilidad para cada punto. Parece que ser que ver es muy fácil y podría ser que intubar no lo sea tan así. Entonces, para finalizar un poquito este análisis, tenemos que separar cómo armamos la curva para la geometría de visualización y cómo armamos la curva para el acceso traqueal propiamente dicha. En la laringoscopía directa convencional, la serpentina que se llama, que sería esta, que es la curva natural de la viera que yo mostré, hay que transformarla en un eje recto para conseguir que nuestro ojo pueda ver las cuerdas vocales. Entonces, laringoscopio directo, la visualización de la geometría es un line of sight visualization, un eje directo de visión. Pero en el videolaringoscopio hipercurvo, que es el modelo que vamos a hablar después de nuestro equipo, fíjense que la hipercurva, a este caso de 60 grados, conserva prácticamente la forma natural de la vía aérea exclusivamente dentro de una visualización indirecta, y es lo que le llaman el modelo de la serpentina, y hace una muy buena homologación con el modelo de las curvas de Gripland. Ahora, si dejamos la geometría de la pala y atendemos a qué eje tenemos que construir para pasar el tubo, que es el segundo paso, en el caso del directo convencional, propiamente tenemos que conservar a un tubo en forma lineal para el acceso a la tráquea. Sin embargo, en el caso de los hipercurvos, tendremos que respetar la serpentina para el acceso al tubo traqueal. Y aquí es donde, entonces, es donde nosotros proponemos al dispositivo que van a ver en minutos nomás a continuación. Vamos con la otra. En este caso, lo que les puedo mostrar es que la visualización directa entonces requiere una geometría lineal. Yo tengo que construir un eje directo entre el ojo y la cuerda. En la visualización indirecta o de la videolaringoscopía puedo conservar el modelo de la serpentina. Y en la visualización del videolaringoscopio más componentes dinámicos, debo conservar el modelo de la serpentina, pero puedo usar equipos que tengan dinámica en el distal y acomodar mejor aún el pasaje de inflexión entre la primera y la segunda curva. Entonces, sabiendo estas cosas, nosotros pensamos que construir un equipo como para hacer una primera aproximación, que despeje los tejidos como hace una pala de videolaringoscopio, que gestione una imagen desde la línea media y con nitidez y con capacidad de ver la punta del tubo durante todo el tiempo de su trayectoria, como hace un estilete óptico, y de imprimirle a su distal una dinámica para salvaguardar ese punto de inflexión, es probablemente un equipo que hace muchas funciones
que están tomadas de las fortalezas de otros. Y ese poquitito vendría a ser el concepto de lo híbrido. Pero hay que entender toda esta geometría para poder comprender entonces cómo viaja cada uno de los componentes. Ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo pensamos esto? Como yo les decía recién, cualquier dispositivo de vía aérea tiene fortalezas y debilidades y uno hace equilibrio entre esas fortalezas y unas debilidades. Lo que nosotros intentamos con este equipo híbrido y dinámico, como les acabo de mostrar recién en esas curvas geométricas, es sacar la fortaleza de los videolaringoscopios, de los estiletes ópticos, de los broncoscopios flexibles y unirlas en lo mejor posible en cuanto a forma y configuración y que tenga otra cualidad que es la que sea operada por una sola persona, algo que ya vamos a discutir un poquito adelante. Entonces, para ir ya fijando concepto, ¿qué es lo híbrido de un dispositivo o de este dispositivo? Es la capacidad de realizar intervenciones con un solo dispositivo que normalmente hacen dos o más. ¿Y qué es lo dinámico? Lo dinámico es la capacidad de un dispositivo de cambiar su rumbo distalmente con el objetivo de corregir un trayecto errático. Entonces, esa es la base comprendida desde la geometría que es necesaria resolver para crear este dispositivo que se llama New Way y que tiene características híbridas y características dinámicas. ¿Cuál es el punto uno de su característica? Bueno, nosotros podemos despejar tejidos con una pala de videolaringoscopía y generar una situación que desde el punto de vista imagenológico es casi obligatorio, que es la vista panorámica de una laringe. Esto no es ver la cuerda, ver la epilotis, uno tiene que ver toda la laringe, es una visión panorámica. Ese es el punto de partida. ¿Cómo se consigue la visión panorámica? Pues haciendo un ingreso por la línea media y haciendo up y down, arriba y abajo, hasta que uno consigue la visión que están teniendo aquí. Se ve el borde libre de la epiglotis, la cara laringea de la epiglotis, el complejo corniculado aritenoideo de uno y de otro lado, el espacio interaritenoideo e incluso un sector del cricoides. Si a eso le sumamos que podemos gestionar una imagen que parte desde el mismo tubo, como pueden ver acá, este es el orificio distal del tubo, este es el orificio de Murphy, y aquí detrás está colocada la cámara, por eso podemos ver el extremo distal del tubo y la entrada a las cuerdas vocales, es una virtud propia del estilete óptico, y al prestar las dos situaciones en un solo equipo, es que lo definimos como de características híbridas. ¿Por qué dinámico? Porque al distal de nuestro equipo nosotros le agregamos una pieza que se llama Snake Bone que tiene el rango de 180 a 130 de movilidad, o sea, la misma movilidad que tiene un broncoscopio flexible estándar, y de esa manera podemos cumplir con las funciones que una pala nos da, que la de un estilete nos da, y aportarle la dinámica que la de un broncoscopio flexible nos da, todo unido en un solo equipo, y de esa manera poder tener una cantidad o una manera de ver la viera que prácticamente yo la llamo como de punta a punta, porque uno ve prácticamente desde que pasa los dientes hasta que deposita la imagen en la carina y luego hace la entrega del tubo. Este es una pequeña video de cómo es el equipo. Algunos son más anteriores a otros, puede haber distintos colores de formas, algunos pueden ser prototipos, otros son los comerciales. Para el caso va igual, viene bien. New Way está formado por una pala de aluminio de grado médico que se llama New Blade y por una cuerda con una cámara flexible distal que se llama New G y que se opera desde un comando que está ahí arriba. Entonces el New G se introduce dentro del tubo orotraqueal correspondiente. Este equipo soporta 7, 7,5 y 8. Se aloja, como yo les expliqué, detrás de la cámara y luego se monta en el sistema para ser ya propiamente utilizado. Vamos a pasar a la otra. Entonces vamos a trabajar con New Way, este sistema híbrido y dinámico, basándonos en las curvas de Greenland y atendiendo a estas curvas porque pueden explicar mucho mejor el por qué no acertamos, pueden explicar mucho mejor la trayectoria tanto de la pala y como lo del tubo. En este caso es un conjunto porque es un equipo que tiene canal, pero también esta curva puede explicar muy bien cómo es la actividad con una pala hipercurva sin canal y con una guía dedicada a esa pala por separado, porque una habilidad está en la mano izquierda, la del laringo, y la otra está en la entrega del tubo en la mano derecha. Vamos a guiarnos por ahí. Esa es la primera curva que hay que recorrer, el punto de inflexión, y esa es la segunda curva que tenemos que recorrer. Y como pueden ver aquí, un tubo orotraqueal
no tiene absolutamente nada que ver con esta forma de S invertida que tiene la anatomía natural de la vía aérea. Un videito para recordarnos por qué nosotros nos decantamos por una o por otra. El que está aquí a la derecha muestra cómo es un abordaje de geometría de Macintosh. Fíjense que la imagen está mostrada lateral derecha. Ahí se ven los pilares derechos, empieza la pared posterior de la faringe y la epíglotis se empieza a ver desde la derecha hacia la izquierda. Ahí se ve el borde libre derecho y en algún punto yo voy a ir hacia la línea media. ¿Ven cómo estoy haciendo up-down? Ahí se hizo una epiglotiscopía y se termina viendo las cuerdas. Y en este caso que está acá es un abordaje por la línea media, que es el que vamos a asumir para New Way. Es un equipo hipercurvo con canal que se tiene que hacer un abordaje por la línea media. Ahí está la epiglotiscopía, todo el trayecto ha sido por la línea media y ahí se ve la laringoscopía. Hay un detallecito importante aquí, que es que se ve muy bien el ligamento ioepiglótico, después se lo voy a mostrar más adelante, que es donde tiene que anclar la pala. Es importante que el equipo entre por la línea media, porque esa es la búsqueda del ligamento que es el que levanta la glotis. En general, con este tipo de equipamiento, las vistas van a ser más fáciles que restringidas o dificultosas, definitivamente, vistas complejas para después seguir con el intento de la intubación. Como en la mayoría de los sistemas de video, tienen vistas fáciles. Estas vistas que son de la calificación vieja de Cormack y Lihan y la actualizada por Cook, que son de 6 estadios distintos de calidad de visión, no aplica bien en los videos porque, como sabemos, y lo expliqué al principio, uno puede tener un look around the corner, pero después puede tener un no puedo ver, perdón, un sí puedo ver, pero no puedo intubar. Entonces, estas escalas lo que miden es lo que uno puede ver, pero no te está diciendo si uno puede intubar. Y de hecho, uno puede ver muy bien y puede no intubar. Entonces, es una escala imperfecta, pero es la que hay y es la que tenemos. Y hasta que aparezcan validaciones de escalas que tengan más relacionadamente con toda la operativa, que sería el target definitivo, que es poder intubar viendo, bueno, podremos seguir usando esta, aunque no sea tan perfecta. Y acá les puedo mostrar un ejemplo. Acá tienen una epíglotis que si lo van a analizar desde el Cormack, que es un grado 1, y se lo van a analizar desde el lado del POGO, que es otra escala de calificación, es el 100% porque se ve todas las cuerdas, a tal punto que se ven los anillos traqueales. Sin embargo, ustedes pueden ver acá que viendo muy bien, el operador no puede intubar. Es lo que yo les digo, look around the corner, pero can see but can intubate. Eso es un problema de no comprender bien las geometrías a veces y también declara que este tipo de escala no son útiles porque si bien estamos viendo a la perfección, no podemos terminar de hacer la intubación. Son como dos problemas eh, diferentes. De todas las posibles vistas que uno pudiera tener cuando ingresa a un New Way, bueno, hay algunas que son mejores y otras que son razonablemente peores. Esta es la ideal, porque esta es una vista panorámica. Toda la laringe se ve, epíglotis, aritenoides derecho, aritenoides izquierdo, cricoides, espacio interaritenoideo y este es el seno piriforme por donde van los gastroenterólogos. Esta es una pala que está demasiado avanzada a tal punto que se ve el esófago. Esta más aún, es una posición anómala de la pala. Esta es una pala que está un poco menos avanzada, apenas se empieza a ver la epíglotis. Y esta es otra pala que está demasiado avanzada y uno puede ver entonces las estructuras posteriores de la laringe, la pared posterior de la faringe y los senos piriformes. Sin duda, la imagen que está acá arriba es la que con New Way tenemos que buscar, eso lo voy remarcando a cada rato, una visión panorámica, y si asumiéramos que vamos a usar la escala de Cormack, pues esta que está aquí es la ideal, que es un Cormack 2. Fíjense que no todas las cuerdas vocales se ven en su totalidad para calificarla como 1, pero hay por lo menos un 60-70% que se está viendo, y es esta que está acá, pero estaba marcando mal, es la que está abajo. Esta entonces, la imagen que está recuadrada abajo, es el Cormack 2, y es la más favorable para la instrumentación por video. Y esta tal vez que la número 1 es la más favorable para la instrumentación bajo visión directa. Vamos a ver si podemos pasar. Entonces ahí le hice la venia a la que corresponde que dejemos. Queda claro que en una video por New Way lo ideal es tomarse un Cormack de grado 2 y panorámico. ¿Está? A veces queda como repetitivo. Acá de nuevo hay imágenes que son
como escasas en cuanto a la trayectoria, hay otras que son normales y hay otras que son excedidas en cuanto a la trayectoria. Y eso tiene que ver un poco con la experiencia. Acá si ustedes ven los trayectos de los expertos versus los novatos, van a ver que la trayectoria que tienen los novatos es del doble en medida en centímetros que la que tienen los expertos. ¿Por qué? Porque los novatos tienen una noción que no es real de que la glotis está como por aquí y la glotis está ahí al lado del final de la lengua. Entonces los trayectos normales, a veces, perdón, los trayectos normales, a veces, como este que está acá en el medio, no suceden, sobre todo cuando las personas tienen menos experiencia y se van a estos trayectos de exceso o a estos trayectos que se llaman trayectos cortos. ¿Me van siguiendo? Entonces ahí el otro punto que también con New es importante y lo sacamos de la videolaringoscopía hipercurva es dónde vamos a poner la cámara. Si vamos a poner la cámara en donde corresponde, en su lugar, o sea, como está puesta acá a este nivel, y esta es la boca, todo este trayecto desde la boca hasta donde está la cámara se llama blind spot porque es un punto ciego, uno está avanzando ciego y no está viendo el tubo ni desde la boca ni desde la punta. Ahí se empezaría a ver el tubo y es ideal que el trayecto este de blind spot sea lo más corto posible para evitar los traumatismos y para no taparse con el tubo por tener tan cerca la cámara de las cuerdas. Por eso, de nuevo, la visión panorámica es el eje para seguir con una intubación decente. Los ojos pueden estar puestos, a ver si avanza acá. Ese es el ojo que está normal, ese es un ojo que está puesto más adelante y por eso se ve más cerca, eso lo vamos a ver con New Wave. Y ese es un ojo que está excedidamente casi pasado del nivel de las cuerdas vocales y esta es la imagen que se puede obtener. Siempre y aparte, si no nos tapamos la cámara, se llama bloqueo de cámara, es un inconveniente técnico. En New Wave no nos va a pasar eso porque la cámara la tenemos contenida detrás del tubo. Entonces, esa es una ventaja. Lo último que quiero nombrar es el doble seteo. El doble seteo es una técnica extraordinariamente potente, si vale el término, pero vamos a verla y después le cuento cuáles podrían ser los inconvenientes. Se inicia con un operador, como se ve, con una videolaringoscopía, se busca una panorámica como está aquí. Ahora bien, cuando el operador quedó con la visión panorámica, necesita que un segundo operador, como esta es mi mano, le sostenga el videolaringoscopio para que él entre a operar con el broncoscopio flexible. Y de esa manera, y con una cámara dual, uno puede tener una información simultánea de la actividad que está ocurriendo supraglótico y de lo que está ocurriendo a infraglótico, para finalmente posicionar el tubo a la carina y ya conectarlo ahí para verificar la capnografía. Esta técnica, como yo les digo, es espectacularmente potente, pero requiere de dos operadores, requiere de dos equipos que no son económicos y requiere de un monitor dual o de dos monitores. Entonces, económica y logísticamente es una técnica que tiene su compromiso. No en cualquier lado se puede instrumentar. Otro ejemplo, acá empieza la operadora número 2 con una videolaringoscopía, con mi mano yo le tomo el videolaringoscopio y entonces ella empieza a usar el broncoscopio. Un operador usando el broncoscopio, el otro el videolaringoscopio, una pantalla dual, dos equipos, una visión supraglótica y una visión infraglótica. No pretendemos nosotros con New Wave cambiar la potencia de esta técnica o superarla, pero sí hacer la mención de que esta técnica, aun siendo lo poderosa que es, a veces logísticamente es un inconveniente por la demanda que tiene de recursos humanos, de equipamiento y todo lo que yo les dije. New Way tiene una virtud que la entiendo yo, que es que la puede operar una sola persona. Y eso es una gran ventaja, y que también a la vez de poder operar una sola persona, tiene un sistema de fortaleza híbrida que tiene lo mejor de la videolaringoscopía, algo bueno del estilete óptico y algo muy bueno de la broncoscopía flexible. ¿Cómo hago New Way? Bueno, vamos a verlo un poquitito. Siempre tenemos que respetar estos trayectos que están aquí. Y entonces, como todo videolaringoscopio hipercurvo con canal, el primer tiempo es mirar la boca. Nuestro ojo tiene que mirar la boca y entrar bajo visión directa de la boca. La posición inicial de la pala la pueden ver aquí en un maniquí y la pueden ver aquí en un paciente real. Es con la pala de New Blade prácticamente paralela al paciente. Una vez que nosotros conseguimos poner esta posición, fíjense la flechita amarilla esta, lo que está marcando es lo que debe ver la cámara cuando uno está entrando, y que es exactamente las arcadas dentarias, ahí, y el paladar óseo, y puede verse el velo del paladar. Esa es una entrada
por la línea media. La primera referencia a la línea media es empatar el canal con la nariz, que está en la línea media. La segunda referencia es conseguir ver la búbula en el medio, que está en la línea media. Entonces es un equipo que se ingresa siempre por la línea media. Vamos a ver si podemos ver la que sigue. Y esta rayita negra expresa el trayecto de una pala hipercurva con canal que llega a buscar una visión panorámica de la laringe en el punto de inflexión. Una vez que llegamos entonces a ese punto de ingreso por la línea media, vamos a lo que se llama el tiempo monitor. Vamos a quitar nuestro ojo de la boca y lo vamos a poner en el monitor. Entonces, primero se entra mirando la boca y después se entra mirando el monitor. ¿Cuándo? Cuando el equipo está ya en posición vertical y se supone que la luz ya ha atravesado y está iluminando a la laringe. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Entonces, buscar, mejor dicho, buscar y ver la visión panorámica de la laringe, idealmente en un grado de Cormack de tipo 2A, como se ve aquí en este paciente y se ve aquí en esta laringe que es de este paciente. Y entonces ahí nos vamos a preparar, como yo les mostré aquí, para hacer el segundo tranco, es la segunda caminata, que es post punto de inflexión y es el avance sobre la otra pata de la S, de la curva, o lo que se llama la curva secundaria o la curva laringio-traqueal. Aquí pueden pasar dos cosas, y esto es bien interesante. Si nosotros armamos, como se ve acá arriba, la cámara por delante del tubo, yo acá hice una serie de capturas en donde ustedes siempre van a ver la imagen y nunca van a ver el tubo, por la razón de que la cámara está adelante. Eso se llama patrón broncoscópico flexible porque es lo que ocurre con un broncoscopio. Nosotros vamos por delante y a punto que localizamos la carina, pero el tubo está detrás. Todo el circuito de avance del tubo es ciego a nuestra cámara porque la misma está adelante. Entonces yo acá hice capturas que voy avanzando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta captura llego a las cuerdas, ingreso a la vía aérea, esto que se ve acá arriba es la laringe infraglótica, estos son los anillos, sigo, busco la carina, estoy certero con la carina, estoy inequívoco dentro del lumen traqueal y procedo a descender el tubo y dejarlo a 1, 2 a 3 anillos a distal entre la carina y del término distal del tubo. Pero toda esta operatoria fue totalmente exitosa, como pueden ver, pero en ningún momento yo vi la punta del tubo. Por eso se llama una intubación en donde nosotros activamos la parte dinámica y intubamos viendo la carina, pero ciegos a las cuerdas, perdón, de manera de que es como si fuera un patrón de broncoscopía flexible. Y así llegamos entonces al punto este que está acá, que es la carina, para luego conectar, ver la capnografía y verificar que la ventilación sea la adecuada. En este video me interesa, vamos a ver si sale, que es nuestro compañero Juan Carlos, un experto de vivienda y mexicano, que está haciendo el patrón broncoscópico y entra muy bien, pero yo creo que presten atención aquí, ahora, al cuello de la paciente, porque empieza el descenso del tubo y miren cómo el cuello, ven cómo se levanta el cuello, yo se lo estoy acompañando con la imagen, y amén de que se levanta el cuello, él tiene un pequeño trabas, ¿ven? Bueno, ¿qué significa eso? Significa que el tubo se ha estancado entre el aritenoide derecho o la hemilaringe derecha, y eso, los empujoncitos del tubo se traducen en ese movimiento del cuello y en la falta de avance. Este espacio que está aquí, que se llama gap, que queda entre el máximo calibre de la cuerda y el máximo calibre de la cuerda relacionado con el calibre del tubo, que se llama gap, se puede disminuir usando tubos anti-gap, como los de Parker, o como los tubos de Brain de la familia Teleflex, o bien, si tenemos un tubo común, la actitud es irse para arriba, hacer una rotación antihoraria, poner el bisel al cenit y luego intentar progresar de nuevo a ver si se solventó el problema. Esto que pueden ver acá es una captura que yo hice con la cámara detrás del tubo. Ahora sí estoy viendo el orificio distal del tubo y el agujero de Murphy. Y fíjense que me estoy acercando a las cuerdas y la esfera distal del tubo es perfecta. Aquí también está perfecta. Aquí ya la puse en amarilla porque si comparan esta con esta, está apoyándose sobre las cuerdas vocales y deformándose. Aquí el tubo no progresa y se deforma más todavía sobre las cuerdas vocales y hasta la línea radiolúcida se desvía de la línea media. Aquí ya lo puse en rojo porque la deformación es extrema, igual que esta que está aquí, igual que esta que está aquí. Y fíjense que el tubo vuelve a su posición normal recién cuando está en la tráquea. Esto que son traumatismos de la laringe que ocurren en los broncoscopios porque intubamos ciego a la laringe. Yo acá lo puedo fotografiar porque invertí la posición de la cámara.
son frecuentes, son dañinos, y en el caso de New Way, si nosotros usamos el formato de estilete, que vamos a ver a continuación, los podemos evitar y aún así también podemos ver la carina. Entonces, cuidado con las intubaciones que son ciegas a la cuerda, porque los traumatismos aparecen más frecuentes que lo que nosotros creemos o vemos. Aquí van a ver la secuencia real del paciente en el cual ocurrió el traumatismo. Ahí empieza a deformarse el tubo, ahí empieza a deformarse, se deforma y pasa. Aquí lo estamos viendo, pero probablemente cuando estamos con el broncoscopio y estamos ciegos, hacemos intentos de empujar, y eso termina lesionando. Entonces, la consecuencia negativa, si vale la expresión de ese término, de usar la cámara, como estoy mostrando aquí, por delante del tubo, es que estamos intubando ciego a las cuerdas, pero viendo la carina o haciendo un patrón broncofibroscópico, ¿eh? Cosas que con New Way también podemos hacer, pero le tenemos que sumar la posibilidad a New Way de usarlo en un patrón de estilete óptico, o sea, como está aquí, con la cámara detrás del tubo, e ir viendo el tubo durante todo el transcurso, como yo estoy haciendo capturas aquí, ¿ven? Hasta que pueda intubar, veo la laringe infraglótica, empiezo a ver, este es otro caso, aquí veo la panorámica de la laringe, las cuerdas, la laringe infraglótica, anillos traqueales y veo la carina. Y después alojo el tubo. En este caso lo que hice yo es separar con el New Blade los tejidos, usar el patrón del estilete óptico para gestionar la imagen desde el medio e intubar la cuerda bajo visión directa, y finalmente llego a ver la carina para descender el tubo como si fuera un patrón broncofibroscópico. Entonces, esto un poco es la integración de lo que es un formato híbrido con dinámica. Y todo el mundo me va a decir, ¿y dónde está lo dinámico? Bueno, ya va a venir, ya va a venir. En definitiva, cuando ponemos la cámara detrás de la punta distal del tubo, la intubación no es ciega a las cuerdas, porque estamos haciéndolo en un patrón de videolaringoscopio y o estilete óptico, pero lo hacemos viendo la carina también, en un patrón de broncoscopio flexible. Otra virtud que creo que vamos a conseguir, que esto lo puede hacer una sola persona, ¿eh? Entonces, cuando hablamos en términos de eficacia y de eficiencia, hablamos de mayor efectividad. Poder ver las cuerdas y poder ver la carina como está en esta imagen de mi izquierda y a mi derecha. Y ahí viene la pregunta, pero entonces me dice, ¿para qué le pusieron un dinámico si no lo están usando? Bueno, el dinámico, hasta ahora entendemos de que puede ser una especie de plan B, porque todos los equipos, como ven, han entrado descendiendo el conjunto y conservando la cámara detrás de la punta del tubo, pero siempre un dinámico tiene la función de optimizar trayectos. Si uno no consigue la trayectoria que desea o anda en trayectorias erráticas, sacar el dinámico puede hacer una reorientación, ya sea a nivel supra o más raramente a nivel infraglótico. Este equipo tiene una cuerda de 60 de largo, por ende más allá de la carina no tiene operatividad, pero sí puede hacer correcciones de trayectoria errática supraglóticos si es necesario. Entonces acá estaría la indicación: mejor relativación de la glotis a nivel supraglótico, mejora de la visión de la carina a nivel infraglótico. La cuerda, para ser activada y moverse, debe estar por lo menos 2 marcas por debajo de la posición original, si no se queda estresada dentro del tubo y se puede romper el sistema. Y también se aporta la opción de torque, o sea que estos son los patrones de movimiento del broncoscopio flexible, que va hacia abajo y va hacia arriba, torque horario y antihorario, y tiene un up 130 y un down 180. ¿Está? Más o menos esa es. Aquí vemos que el tubo está avanzando a una zona errática porque está como yendo a impactar la hemilaringe posterior. Entonces, esto sería una buena indicación, si no puedo conseguir enviar el tubo a su lugar, de bajar el sistema dinámico y llevarlo hacia su lugar, hacia arriba. Y en esta otra imagen de acá lo pasa lo mismo, pero lo que queremos hacer es conseguir una imagen más sensata, más clara de las cuerdas, perdón, de la carina. Entonces, eso es lo que intentamos hacer. ¿Cómo activar el dinámico? Supongamos que estamos en una trayectoria de esta naturaleza. Y o de esta naturaleza, la verdad, no es necesario activarlo. Vamos con el patrón que estuvimos explicando antes, no lo activamos como dice ahí la imagen. Ahora, si estamos en una bajada errática de esta naturaleza y o una visión que no nos conforma de la carina, entonces sí podemos activar el dinámico, y ese sería otro plus que el equipo tiene, ¿eh? Entonces ya queda claro lo que es el concepto de híbrido y dinámico. Acá vamos a ver como la doctora Yarumi, otra colega amiga de México, hace la intubación y casi de manera instintiva
utiliza el sistema dinámico porque encuentra este tipo de trayectos que le son erráticos a donde ella quiere ir, sobre todo a nivel supraglótico. Van a ver que entra con el sistema y consigue la visión panorámica de la laringe. Ese es el primer tiempo. Rota la mirada al monitor, comienza el descenso. Ahí ya hizo un torque, ya activó un poquito el dinámico. Ahí se le fue la imagen para arriba y la corrige yendo para abajo y ahí entra la vía aérea. Entonces ella tocó 2 o 3 veces el dinámico para darse una imagen de mejor calidad. Más o menos este es el caso que le podemos aportar a ver cómo se usa el dinámico. Acá hay otro video, en este caso es de mi tocayo Guillermito Becerra, también allá en Tapatío de Guadalajara, que van a ver que hace un intento de intubación. Ellos son todos los que nos ayudaron con los primeros pacientes a verificar que los formatos y las técnicas sean las adecuadas. Entonces está haciendo ahí un poco de up-down, veo que le está costando un poco, lo que está intentando es buscar la panorámica. A todos que usamos un equipo nuevo nos cuesta un poco, a mí también, es lo normal. La curva de aprendizaje es un proceso que hay que pasar. Y ahí encontró las cuerdas y él lo está operando de arriba. Yo le había dicho que lo opere de arriba, después yo le dije que él tenía razón, que hay que operarlo de abajo porque si no se hace lo que se llama la I. Ven que el tubo se separa del canal. Esa situación ya la corregimos. Aunque él pudo intubar igual, porque ahí está haciendo un poco de dinámica para mejorar lo errático del trayecto. Esto fue un mal consejo que yo le di, que use el equipo desde ahí arriba. Aún así, él es tan hábil que lo pudo intubar igual. Como pueden ver ahí, el paciente ya estaba intubado, pero bueno, acudió bastante al dinámico. Después quedamos en que el tubo se opera desde el conector de 15 y no desde arriba, salvo que sea necesario exclusivamente activar el dinámico. Esta es una experiencia en tiempo real en maniquí. Primer tiempo que mira la boca, segundo tiempo mira el monitor, la vista panorámica de la laringe, el comienzo del descenso del tubo desde el conector de 15 como se ve, se pasan las cuerdas y se consigue la visión de la carina y se saca la pala, como, bueno, se completa la intubación obviamente, se saca la pala y último sale la cámara que mira, se conecta y se busca la camnografía. Este lo voy a pasar porque es otro igual, es otro video en maniquí. Y finalmente vamos a ver algunos pacientes reales. Este es el co-creador, que es Mariano, que tiene una experiencia tremenda, yo creo que más que nadie. Nosotros lo que hacemos es filmar todo. ¿Ven? Ahí está el tiempo monitor, está mirando el monitor, ahí está la panorámica de la laringe, ahí inicia el descenso tomando desde el conector, pasa las cuerdas bajo visión directa, ven que se vea la punta del tubo, ahí está la punta del tubo, se ve perfecta. Si se concentran acá van a empezar a ver los anillos traqueales, finalmente ven la carina, saca la pala y lo último que sale es la cámara junto con el adaptador del conector, que ahí lo está sacando, y el paciente queda intubado. Hay que inflar y chequear con la camnografía a ver cómo fueron las cosas. Vamos a ver otro caso real. El tubo por detrás de la cámara, se ingresa por la línea media mirando la boca, se rota al segundo tiempo a mirar el monitor, se busca la panorámica de la laringe y una vez con la panorámica se toma del conector y se inicia el descenso del conjunto con la punta del tubo conservada, quiere decir que la cámara está más atrás, se intuba la cuerda viéndolas en directo, se pasa a la vía aérea, se consigue la visión de la carina, se quita la pala y se quita el sistema y el paciente se conecta a la camnografía para chequear la ventilación adecuada. Son maniobras que en las manos de Mariano están llevándole 30, 31 segundos. Vamos a ver otro ejemplo acá, pero más o menos son iguales. Se entra por la línea media. Ahí se ve la U, la otra señal de la línea media. Ahí él va a buscar la panorámica de la laringe, está haciendo up, down, ¿ven? Ahí encontró, up, down. ¿Cuándo termina el up, down? Cuando uno encuentra la laringe panorámica. Y entonces allí comienza a hacer el descenso. Ahí está mejorando y perfilando el up, down. Todas estas son opciones que él no usa, no usa la activación del dinámico porque es muy hábil, pero ustedes tienen la posibilidad, si van erráticos, de corregir con el dinámico. Intubó viendo las cuerdas y ahora está viendo la carina, saca la pala y saca, fíjense cómo desprende todo junto el sistema. Ahí deja acomodado el tubo, un detalle lindo ahí que deja acomodado el tubo, 3 anillos por encima de la carina. Y ahora lo que vamos a ver son los últimos videos que están hechos por nuestros residentes. Ahí le sacamos un poquito el sonido. Fíjense, estos son residentes de primero o de segundo año.
que están haciendo la curva de aprendizaje y entra por la línea media, los está asistiendo el doctor Utín también ahí, la úvula que nos dice que estamos en el medio, la visión panorámica en la laringe, la rotación de la visión al monitor. Fíjense que aquí tiene un pequeño problemita, que es, yo se los voy a, que explica el dibujito que está al costado. Ya falta poquitito. Ahí va a entrar de nuevo. Opa, perdonen. Ahí está. No sé por qué se trabó el video. A ver ahora. Esperen que me voy a pasar uno atrás. Ahí está. Perdón, no sé por qué se había trabado. Porque quiero explicar este dibujito que está acá, que es una cosa que pasó en esta laringoscopía. Fíjense que él tiene el chip del Mac, se va la mano para el costado, Mariano lo corrige y le dice, no, entra por la línea media. Entonces está entrando por la línea media, rota la vista al monitor. ¿Ven que la laringe se levanta, la epiglotis se levanta torcida? ¿Lo vieron? ¿Eh? Eso es porque esta es la lengua faríngea, ahí está la epiglotis, y este ligamento que está acá, que se llama hilo epiglótico, está exactamente en la línea media. Cuando uno pone la pala por fuera de la línea media y levanta lateralmente una hemiepiglotis, es lo que se llama las laringes de vista sesgada. Ese ligamento tienen que meterle la pala exactamente en el medio, porque es el que la despega hacia arriba y el que le permite la exposición glótica, ¿eh? Entonces eso es bien importante. Vamos a ver otro aquí, de otro residente nuestro, los cirujanos con toda su paciencia esperando. Línea media, él entró bien, no tuvo ese sesgo del Macintosh. Ahí está, Mariano lo asiste en todo momento, visión panorámica de la laringe, después de rotar la vista al monitor, comienza el descenso del conjunto, se ve la punta del tubo, se torció un poquitito, pero está haciendo una entrada prácticamente directa, laringe infraglótica, tráquea, carina, momento de retirar la pala primero. Fíjese que la pala se retira hacia los pies del paciente y entonces ahora es el momento de tomar, como le está ayudando Mariano, el conector, el adaptador de conector junto con la cámara y salirse. Luego conectar al paciente. Ahí le está diciendo a cuánto quedó el tubo de la carina. Nosotros la dejamos habitualmente a 3 anillos, algo así. Sabemos que la intubación está traqueal, lo que nos resta es conectar como iban a hacer ahora y ver la capnografía. El equipo, como ustedes ven, es sencillo, produce una cantidad y calidad de visión que humildemente nos parece muy buena, porque muy completa, todo el recorrido de la vía aérea se puede ver. La cámara puesta detrás de la punta del tubo es lo que permite la nitidez durante todo el trayecto suprainfraglótico, pero aquellas personas que no tienen experiencia en videolaringoscopía hipercurva, en el uso de estiletes ópticos y o de broncoscopios flexibles, tienen que hacer una curva de aprendizaje. Si eso fuera una mala noticia, la buena noticia es que la curva de aprendizaje es muy corta. Es muy corta, ustedes están viendo ahí como estas personas que están usando los equipos por primera vez lo hacen muy bien y muy rápido. ¿Qué otra ventaja tiene? Que eso para mí es muy valioso, que les va a dar habilidad para usar paras hipercurvas, para usar estiletes ópticos y para usar broncoscopios flexibles, porque esto tiene la fortaleza de esas tres cosas. Volvemos a repetir el concepto. El híbrido es aquel capaz de hacer lo que hacen dos o más, y el dinámico es aquel capaz de hacer una modificación de una trayectoria errática para hacer que nuestra primera intubación sea nuestra definitiva intubación, ¿eh? Estamos ahora trabajando en pruebas clínicas de diseño de algunos estudios observacionales. Hay una red de usuarios que está más desarrollada, o creo que únicamente desarrollada en México, y una red de asesores y de ayuda en México puestos a su disposición. Y ahí vamos nosotros a buscar esto. ¿Qué es la eficacia? La eficacia de algo es conseguir una meta, ¿eh? Si yo logro la meta, soy eficaz. Y la eficiencia es con qué recursos yo logro esa meta. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo quiero matar una mosca y la piso con un tren. Sin duda que soy eficaz, la mosca murió. Ahora, los recursos que usé para matar la mosca, un poco que no fui eficiente. ¿Qué estamos buscando nosotros con este equipo? Esa cosa de la eficacia y la eficiencia, que se llama efectividad, que dé la mayor cantidad posible de cumplimientos de la meta, o sea, de intubar en el primer intento, con los menores recursos posibles, o sea, usados por un solo operador. Si van a buscar en dónde usarlo, bueno, en todas las guías de práctica clínica del 2014 en adelante les aconseja sin dar nombres o apellidos que usen un videolaringoscopio. Ahí tienen
buen lugar donde apoyarse. Desde nuestro mensaje, yo creo que este es un equipo que, si bien tiene potencialidades para vías aéreas básicas y avanzadas complejas, es para usar en todo el mundo, es para usar todos los días, todo el tiempo, no tiene una puntual indicación en tal población. Esto es para tomar y usarlo a diario. Y con esta imagen quiero expresar que lo pueden usar en todo el mundo. Bueno, llegamos al final, espero que les sea de su agrado. Yo quedo a disposición para contestar preguntas. Mariano, mi compañero de desarrollo aquí también, que de hecho creo que ya lo ha hecho. Y un abrazo grande y nos quedamos en contacto. Muchísimas gracias, doctor Navarro, por tan interesante presentación. Sin duda, Nuvei representa una herramienta innovadora y de gran valor para el abordaje híbrido y dinámico de la vía aérea. Apreciamos profundamente su tiempo y disposición para compartir esta nueva perspectiva. Ahora continuaremos con la siguiente parte del segmento, la resolución de dudas. Estas fueron seleccionadas a partir de una dinámica realizada en nuestras redes sociales la semana pasada. Esperamos que esta sección sea de gran utilidad para todos los asistentes. Para ello, contamos con la participación del doctor Mariano Utín, que nos apoyará respondiendo estas inquietudes. Bienvenido, doctor Utín. Bueno, gracias Michelle, muy buenas. Es un gusto estar acá participando de este seminario y nada, un placer poder evacuar todas las dudas y responder las preguntas que se formulen para, bueno, intentar aclarar todo lo que concierne al dispositivo Nuvei, que es de lo que estamos charlando ahora, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar entonces paso a las preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la inspiración detrás del desarrollo de Nuvei? Bueno, la inspiración un poco es a partir de los videolaringos que ya hay en el mercado. La idea un poco que queríamos concebir era la unificación del canal de visión con el canal de trabajo, para facilitar toda la tarea del abordaje de la vía aérea en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, básicamente queríamos unificar esos dos, porque todos los videolaringos convencionales, sean estos de alta curva o de curva de hoja de alta curva, de curva estándar, con canal o sin canal, tenían esta cuestión de que se ve de una manera, pero a la hora del abordaje y de lo que sería el canal de trabajo, habiendo o no canal en la hoja, siempre iba por otra vía, ¿no? Es decir, tenemos dos vías. Nosotros lo que queríamos hacer es unificar esa vía, un poco con la lógica de donde veo va el tubo. Entonces empezamos a pensar cómo hacer para que el tubo tuviera un ojo y una fuente de luz. Lógicamente hay cámaras, ¿no? Por ejemplo, que son los tubos selectivos, muchos de esos utilizan esa tecnología. Pero nosotros queríamos agregarle algo más. Entonces se nos ocurrió hacer un dispositivo híbrido que tuviera varias características de lo mejor de lo que nosotros consideramos que había ya en el mercado. ¿Y qué pasaba si esas características nosotros las unificábamos? Es decir, tenemos por un lado un mejoramiento en cuanto al abordaje y a la visión de la vía aérea a partir de los dispositivos con apoyo, con ayuda óptica, ¿no? Que son a partir del Gyroscope, a partir de, más o menos del principio de la década del 2000. A eso también le podíamos agregar lo que se llamaría estilete, ¿no? Que es una ayuda que va por dentro del tubo y que de alguna manera nos guía el tubo. Pero a la vez también tenemos lo que es el gold estándar básico y universal en cuanto a vías aéreas dificultosas, que es el broncofibro, ¿no? El broncofibroscopio. Entonces, ¿qué pasaba si nosotros podíamos unificar estos tres elementos en uno solo, pero sin la dificultad, sin el problema que tuviera que ser operado por dos o más operadores, que es lo que muchas veces sucede cuando, por ejemplo, se opera y se hace las intubaciones híbridas clásicas?
Entonces nosotros queríamos ir hacia un dispositivo híbrido que hiciera un abordaje híbrido de la vía aérea, pero con un solo operador. Sobre todo pensando en las situaciones normales del abordaje clínico, como así también una de las cosas que me desvelaba a mí personalmente es, porque muchas veces los anestesiólogos estamos solos en los quirófanos, en las grandes instituciones siempre uno comparte quirófano, comparte con otros profesionales, con otros especialistas, pero a veces se da en la situación en la cual uno está solo y no tiene a quién recurrir, y pensamos qué bueno sería de tener un dispositivo que nos pudiera solucionar un montón de problemas que con los dispositivos convencionales o con el laringoscopio de Macintosh, que es el gold estándar dentro de lo que es la práctica clínica diaria desde 1943, es lo que disponemos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a pensar en esto y eso fue un poco la inspiración. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. La segunda es, ¿Nuway está diseñado para situaciones clínicas específicas o puede utilizarse de forma rutinaria en todos los pacientes? El Nuway está diseñado para las situaciones de rutina. Y aparte es recomendable que se use de rutina, porque es muy importante aprender a usarlo y familiarizarse con el dispositivo, ya que no es lo mismo y cambia bastante con lo que es la técnica de el abordaje convencional, ¿no? Pensemos que es un abordaje dinámico, es decir, el Nuway se introduce en un primer tiempo como si fuera un videolaringoscopio convencional, pero luego tiene la particularidad que la cámara no está fija en la hoja, sino que la cámara está por dentro del tubo a partir de una guía, que es la NUJI. Entonces, nosotros lo que conseguimos es, a partir del abordaje de la vía aérea y de obtener una visión panorámica de la glotis, a partir de ahí va cambiando la dinámica con respecto a los convencionales, a los videolaringos convencionales. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es avanzar el tubo con la cámara dentro del tubo, es decir, que la imagen va a ser dinámica, va a ir cambiando a medida que nosotros avancemos el tubo en dirección a colocarlo, a que pase por entre las cuerdas vocales. Y una vez que atraviesa las cuerdas vocales, uno va a ver que va a tener la visión de lo que es bien característico de la tráquea, que son los anillos traqueales, los cartílagos y los anillos traqueales, en lo que vamos a seguir progresando el tubo con la cámara adentro, protegida la cámara por el tubo, hasta llegar a la carina, donde vemos claramente la bifurcación de los dos bronquiofuentes. Siempre lo que hacemos es frenar cuando vemos esa imagen, que es aproximadamente entre 1 centímetro, 2 centímetros y medio por encima de la carina, es donde ahí certificamos claramente, bajo visión, que tenemos colocado el tubo in situ, en su lugar, y es ahí donde procedemos luego a retirar la NUJI con la cámara, ¿no? Básicamente, entendiendo que objetivamos, bajo visión, que dejamos alojado el tubo en su lugar. Entonces, lo que siempre nosotros recomendamos es que se comience a usar el Nuway permanentemente y en todo abordaje, porque es muy importante familiarizarse con su práctica, ¿sí? Porque si uno lo tiene, generalmente como se tienen muchos dispositivos como de rescate para la vía aérea dificultosa prevista, etcétera, muchas veces se nos pasa de largo de que cuando lo queremos utilizar como rescate no lo sabemos usar porque no estamos familiarizados. Entonces, nosotros, y a partir incluso de las recomendaciones de la DAS, de la Sociedad de Vía Aérea Dificultosa, y de las principales recomendaciones que abogan por hacer una intubación exitosa al primer intento, nosotros pensamos que el mejor dispositivo posible es aquel que nos da mayor posibilidades, mayor potencialidades para llegar
a la intubación endotraqueal exitosa en el primer intento de manera atraumática y sin generar los posibles reflejos hemodinámicos o los posibles traumatismos que pueden ir llevando a una situación donde se nos puede complicar el abordaje de la vía aérea ulterior. Entonces, vuelvo a insistir por tercera vez, nosotros decimos que estos dispositivos, y sobre todo el New Blade, es para uso rutinario y abogamos para que se use de esa manera, así la comunidad anestesiológica se familiariza con él. Gracias, doctor. De acuerdo. La siguiente dice así: ¿existen limitaciones o contraindicaciones? ¿Cuál es la apertura mínima oral necesaria para su uso? Bueno, el New Way, a pesar de que tiene muchas potencialidades con sus características, no es el dispositivo perfecto porque no lo hay hoy por hoy todavía. No existe el dispositivo perfecto, sino que cada dispositivo se debe amoldar a la situación clínica que presenta el paciente. Efectivamente, uno de los, digamos, de los problemas que puede llegar a tener, es decir, que no se recomienda su uso, es cuando la apertura bucal es menor a 2 centímetros. ¿Por qué? Y sencillamente porque la hoja no puede entrar en la boca. Entonces, este es el principal problema que nos puede llegar a presentar. Lo único que necesitamos nosotros es que la hoja pueda entrar en la boca. Una vez que entra en la boca, el problema generalmente se solventa de manera sencilla en un operador ya entrenado. Pero con lo que tiene que ver, creo que me preguntaste la cuestión de traumatismo. Bueno, todo también depende del entrenamiento y la familiaridad que haya con el dispositivo. Una persona que no esté bien entrenada, que no conozca bien el dispositivo y que se presente con una situación un poco de dificultad para el abordaje de la vía aérea, bueno, puede lesionar sí también. De todas maneras, el dispositivo está diseñado de manera anatómica que se adapte bien a la anatomía de la cavidad oral y de un abordaje atraumático. Con una técnica sencilla y suave, se aborda tranquilamente la vía aérea sin necesidad de lesionar y sin ningún problema, ¿no? Pero claro, por eso nosotros, a propósito del punto anterior, reiteramos, el uso diario del dispositivo hace que el entrenamiento sea mayor y el abordaje siempre sea atraumático, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el proceso de armado del dispositivo en quirófano y cuánto tiempo toma en promedio? Bueno, el proceso es muy sencillo. Lo que hacemos es colocar los 3 elementos que constituyen, digamos, lo híbrido del sistema, que son la hoja de alta curva con el canal, al cual procedemos a lubricar con silocaína, el spray generalmente. Una vez que hacemos esto, también sacamos el tubo correspondiente. Recordemos que este modelo está hecho para los tubos 7, 7,5 y 8. Entonces, los tubos endotraqueales los sacamos, también lubricamos por fuera. Y la Nucci, la guía, también la lubricamos de donde es el tope, que sirve para calzar en la boquilla del tubo, desde el tope hasta la cámara y fuente de luz, sin afectar la cámara ni la fuente de luz. Es decir, todo el recorrido de la cuerda, pero sin afectar la cámara y la fuente de luz. Una vez que hacemos eso, introducimos la cuerda, digamos, la Nucci, por dentro del tubo endotraqueal y lo ajustamos a la altura de que la cámara y la fuente de luz esté alrededor de la mitad de lo que es el ojo de Murphy, ¿no? En la parte, digamos, en una línea media de lo que es el ojo de Murphy. Lo podemos ver bien de perfil. Una vez que colocamos así la cámara, lo que hacemos es introducir el tubo dentro del canal de la hoja,
llevándolo a que la cámara, que está en la mitad del ojo de Murphy, esté en una línea con donde termina el piso del canal en la hoja, ¿no? Entonces el tubo queda un poquito adelantado, pero la cámara queda un poquito por dentro del tubo en línea recta, vertical, con respecto al piso del canal. Una vez que está armado así, obviamente se enchufa a la pantalla, se enciende la pantalla y por lo menos se debe esperar 30 segundos para que la fuente de luz tome una temperatura óptima para que una vez introducido esto en la cavidad oral no se empañe, ¿no? Entonces, si bien ya tiene una característica de antifog, es recomendable siempre armarlo y tenerlo por lo menos 30 segundos antes ya encendido para que tome una temperatura que haga que evite el efecto niebla, ¿no? Que no se empañe. Así que es muy sencillo de armar y eso nos demora básicamente 20 segundos, 15 segundos, no más que eso, y dejando digamos, que tome una temperatura óptima. Siempre uno recomienda 30 segundos más, por lo tanto, con 45 segundos, el dispositivo, máximo 50 segundos, el dispositivo puede estar armado, lo cual nos da un tiempo bastante prudencial con respecto a lo que es la inducción, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿existe una posición ideal o recomendada del paciente para el uso óptimo de nube? No, la posición es la normal, la que utilizamos el paciente en decúbito dorsal, con una ligera almohada si es necesario, no una almohada alta, no se necesita en realidad la alineación de los tres ejes, esto es el eje oral, faringio y laringio, como se necesita, por ejemplo, cuando se hace la laringoscopía directa convencional. Pero sí recomendamos la maniobra de pinza invertida con los dedos para abrir la boca o una ligera hiperextensión para generar la posición de hociqueo para tener una apertura bucal. Recordemos que esto es para un solo operador, por lo tanto, la hiperextensión suave de la cabeza del paciente hace que tenga esa maniobra de hociqueo, que abra la boca y uno puede introducir la hoja sin ninguna dificultad. Pero en principio no se necesita más que eso. Perfecto. En pacientes con características anatómicas particulares, es decir, obesidad, cuello corto, busto prominente, ¿qué recomendaciones específicas se deben de seguir? No, las recomendaciones son las que más o menos estuve mencionando anteriormente, no necesita de grandes recomendaciones especiales. En pacientes obesos, muchas veces lo que uno hace es recurrir a la posición del paciente en antitren para que toda la adiposidad o todos los tejidos que tienen a nivel de caja torácica puedan descender con esa posición, aprovechando la gravedad, ¿no? Pero en principio no, y está bueno que lo hayas mencionado porque este dispositivo, al ser de alta curva, muchas veces nos resuelve problemas, sobre todo en pacientes obesos, en pacientes con esas fallas, digamos, con esas anatomías particulares, y nos da buenos resultados en cuanto a resolución de esos problemas en el abordaje de la vía aérea. Así que en principio no hay más recomendaciones especiales que esas que mencionamos. Muchas gracias, doctor. La siguiente ¿es necesario realizar la maniobra de olfateo o alguna palanca como con otros dispositivos? Bien, la maniobra de olfateo, que ya la mencioné anteriormente, es recomendable, suavemente obviamente, hacerla por el sencillo hecho de que eso posibilita la apertura bucal en un paciente relajado. También se puede hacer la maniobra de pinza invertida de los dedos, que puede llegar a ser menos traumática. Todo es para
poder introducir la hoja, porque el principal problema es la introducción de la hoja, problema entre comillas, digo, ¿no? Una vez que se introduce la hoja dentro de la cavidad oral, ya el dispositivo trabaja de una manera, digamos, normal, ¿no? Por lo tanto, no se necesita una palanca especial, no, eso no, no se necesita una hiperextensión exagerada, simplemente se necesita que el paciente pueda abrir la boca y una vez que abre la boca, al tener la hoja, la característica que tiene, anatómicamente se adapta y permite una buena visualización de todas las estructuras orofaringias y laringias, por lo cual, más que una leve maniobra, que ya repito, de hiperextensión o de pinza invertida, no se necesita. Gracias, Doc. La siguiente es, ¿cuánto tiempo o cuántos casos se requieren en promedio para dominar el uso del dispositivo? Bueno, eso depende del operador, de la habilidad del operador, pero nosotros estamos viendo que se necesita entre 20 y 30 intubaciones exitosas para adquirir una buena técnica en un paciente ya medianamente, en un profesional ya familiarizado con el abordaje de la vía aérea. Por lo tanto, no requiere una alta curva de aprendizaje, simplemente con entre 20 y 30, algunos incluso menos, nosotros menos intentos, ¿no? Se logra ya un dominio. Nosotros vemos en los residentes de los primeros años que a partir de la intubación número más o menos 15 ya adquieren un hábito interesante en el manejo. Por lo tanto, si se pudiera hacer de rutina, se adquiriría las habilidades para manejar el dispositivo de una manera muy rápida. La siguiente pregunta dice, ¿el NUGI puede utilizarse como dispositivo independiente para intubar o es indispensable utilizar el sistema completo NuWay, es decir, el NUGI y el NuBlade? Nosotros recomendamos el uso del sistema completo. Después, obviamente el NUGI es un recurso. Algunos lo pueden usar para intubaciones nasales, otros también se puede usar para diagnósticos, ¿no? A partir de también la canulación nasal para ver, digamos, estructuras en pacientes que pueden llegar a presentar alguna vía dificultosa por alguna cuestión anatómica. Pero nosotros recomendamos el uso de todo el dispositivo completo, porque es lo que le da la fortaleza de tener prácticamente los tres elementos en uno, en lo que es el dispositivo híbrido en sí. Ahora, después que algunos operadores avesados puedan utilizarlo de otra manera, ya depende de ellos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿existe riesgo de lesión dental o trauma orofaringio con el uso del dispositivo? Sí, claro que puede existir la posibilidad en operadores que no están avesados, que no están entrenados, con cualquier dispositivo, sea este o cualquier otro, existe el riesgo y la posibilidad de lesiones de cavidad en orofaringia, lesiones dentales, sí. Pero esto, claro, depende del operador, si el operador está entrenado, del tipo de habilidad que tenga y de la familiaridad que tenga con el dispositivo. Esto como cualquier otro dispositivo. Lo que sí dan en general los videolaringoscopios, y este en particular, es que con una buena técnica no hay lesión, no se lesionan los tejidos con una práctica correcta. Pero claro, esto va a depender del operador. Muy bien. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido la retroalimentación más común por parte de los anestesiólogos que ya lo han utilizado? En realidad muchos se sorprenden porque
Es un dispositivo que al tener la característica de ser 3 en 1, nosotros decimos, muchas veces no están familiarizados con la cuestión dinámica. Que están muy ceñidos todavía a los otros dispositivos que han aprendido a usar, y este representa un salto cualitativo, un pequeño cambio con respecto a los otros, ya que tiene componentes distintos. Es decir, al ser un híbrido, entreteje otros dispositivos, con lo cual a veces lo lleva a confusiones, ¿no? Por eso nosotros insistimos que es fácilmente, de fácil aprendizaje en realidad, que si uno se dispone a utilizarlo diariamente con un instructor que le pueda ir enseñando, va cambiando el concepto, ¿no? Porque va a ser un concepto en el cual se utilizan las dos manos de manera mucho más dinámica. En las laringoscopías convencionales nosotros utilizamos la mano izquierda de una manera bastante escueta, es decir, hacemos la maniobra de introducción de la hoja, rebatimos la lengua, hacemos la tracción y queda rígida la mano izquierda, y después trabaja solamente la derecha para intentar intubar al paciente. En este sentido, el dispositivo aquí, la mano izquierda incluso puede seguir moviéndose una vez que toma una buena panorámica de lo que es la vía aérea, lo que es la visualización panorámica de las estructuras faringeas y laringeas. Puede hacer lo que es el up-down, es decir, las reacomodaciones, las optimizaciones, que son maniobras de optimización para mejorar la visión y el abordaje. Puede hacer el side to side, es decir, de lado a lado, también izquierda a derecha, arriba a abajo. Y obviamente también trabaja la mano derecha para introducir el tubo, pero siempre va a ir en direccionamiento a donde nosotros apuntemos con el canal. Y el canal va a ser, de manera directa, va a estar dirigido por nuestro ojo a partir de visualizar en la pantalla, siempre nosotros centrando la visión. Cuando nosotros no tengamos una visión centrada, el tubo no va a ir hacia donde nosotros queremos. Esto es un poco, si uno quiere paralelear con lo que es el uso de un arma, ¿no? Uno tiene que tener la mira, y donde pone la mira, digamos, la mira telescópica, por decirlo, ¿no? De alguna manera va a ir la bala. Bueno, acá es lo mismo, donde uno pone el ojo y centra, va a ir el tubo. Si uno no lo pone en dirección correcta, si no centra las estructuras a donde quiere apuntar el tubo, va a tener la falla, ¿no? Obviamente. Entonces, básicamente es muy sencillo y es muy intuitivo. Si uno se relaja y atiende a las instrucciones que le da el instructor de turno que le está enseñando, es lo que uno ve en la práctica diaria con los residentes, intuitivamente se intuba el paciente, ¿no? El operador trabaja intuitivamente, porque sobre todo ahora los jóvenes que están acostumbrados mucho a los juegos, a los videojuegos, y tienen mucho manejo de lo que son los controles remotos y todo lo que es la tecnología, nosotros vemos que rápidamente adquieren la habilidad, rápidamente. Es simplemente guiarlos bien, y ya te digo, en cuestión de 15, 20 intubaciones ya están intubando y están manejando el dispositivo de una manera óptima. Ahora sí, la última pregunta que tenemos es la siguiente y dice así: ¿qué diferencias clave destacan entre Nuway y otros sistemas de abordaje de vía aérea actualmente en el mercado? Bueno, un poco lo veníamos charlando y aclarando con todas las preguntas. Este es un dispositivo híbrido para un solo operador. O sea, las intubaciones híbridas clásicas necesitan de 2 o más operadores. Aquí todo lo hace uno solo. Es un sistema dinámico, es un sistema que unifica canal de visión con canal de trabajo. Creo que también en términos económicos es muy asequible. Se adapta a todas las pantallas con lo que es todo el ecosistema de OnFocus. Por lo tanto, aquellos que ya son clientes de la empresa saben que está todo compatibilizado. Y
Y básicamente estas son las diferencias que nos permiten tener como si tuviésemos 3 elementos de abordaje de la vía aérea en uno solo, para un solo operador, lo que simplifica la tarea. Entonces, repito, tenemos un videolaringo en un primer tiempo, cuando se introduce lo que es tiempo boca. Tenemos una modalidad de tipo estilete, en el cual nosotros podemos progresar el tubo con la cámara adentro, o tenemos la variedad de broncofibroscópica, en la cual podemos salir a navegar. Es decir, el NewG puede exceder, salir del tubo, excede el tubo, navega en búsqueda de las cuerdas vocales, de introducirse entre las cuerdas vocales y en búsqueda ya de la anatomía traqueal, entendiendo que objetivamente uno certifica que está intubando al paciente. Y luego, una vez que uno abordó con la NUGI, con la cuerda, puede progresar el tubo. De hecho, la semana pasada tuvimos un caso muy interesante en el cual tuve que armar de urgencia el NUGI, porque uno de los residentes estaba intubando a un paciente y me llaman de urgencia, lo armo de urgencia porque no lo podían intubar. Y cuando voy a introducir el New Way, lo que vemos es una epiglotis totalmente estirada en velo que no permitía rebatirla, no le permitía levantarla y tapaba totalmente todas las estructuras de la vía aérea. Por lo tanto, tuve que accionar el mecanismo de la navegación, introduciendo la sonda por debajo de la epiglotis y luego hacia arriba en búsqueda de la laringe, intubando, gracias a eso, con éxito al paciente, porque si no hubiésemos tenido eso, no hubiéramos podido intubar a ese paciente. Con lo cual ahí demostramos objetivamente la potencialidad que tiene este dispositivo para resolver problemas que a veces normalmente nos representan dolores de cabeza serios, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Utín, por responder cada una de estas preguntas con tanta claridad. No, Ya, Darío. ustedes. Apreciamos profundamente su participación. Bueno, muchísimas gracias a vos, Michelle, y muchísimas gracias a OnFocus por hacer posible estos encuentros y que, bueno, podamos contribuir a que siga creciendo esto del New Way y a poder evacuar todas las dudas que se presenten. Así que nada, nuevamente agradecerte a vos y a la gente de OnFocus. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad para todos los asistentes y que proporcione un panorama más amplio sobre el sistema New Way y su aplicación clínica.